Sí, los vikingos cuando están en la toma de Sevilla se hacen fuertes, se aíslan o se intentan defender ancianos, mujeres y niños en la mezquita de Sevilla, y los vikingos, pues cansados de un asedio y que no iban a sacar grandes cosas en claro y un poco brutos, porque, ¿por qué no vamos a decirlo?, queman la mezquita impidiendo que salgan con carros y tal, taponan las puertas y queman la mezquita con toda la gente dentro. Este hecho, que a nosotros es totalmente desconocido, en el mundo musulmán, todavía en cualquier faceta del mundo musulmán, se comenta como el martirio de los musulmanes de Sevilla por parte de los vikingos. Yendo a remo 2 jornadas al norte, encontraremos una fuente debajo donde anida el charrán. Pues entonces, si vas a un acantilado, ves que anida el charrán, pues debajo hay una fuente. Eso era bueno saberlo porque tenías agua dulce. Entonces, era todo este tipo de navegación que es muy épica también, porque claro, el piloto no era un bardo, pero tenía que saberse las canciones de otros pilotos anteriores y crear las suyas propias. Tengo personajes vikingos, tengo personajes andalusíes de la época, combino personajes reales con personajes inventados que me sirven de vehículo para contar la historia. Y bueno, es que la historia es tan rica que parece que la fábula se queda corta alrededor de una historia verídica que sucedió y nos sucedió muy cerca de aquí donde estamos. Es una cosa muy curiosa que tuviéramos vikingos en Sevilla y que prácticamente no sepamos nada de esa incursión vikinga. Cuando no hay sol, no hay sombras. ¿Cómo sé dónde está el sol? ¿Cómo está? Entonces, el despato de Islandia parece ser que era la piedra, la Solar Stein que ellos llamaban. Ellos lo cogían y lo van poniendo, y por donde salía un prisma, sabías que al otro lado le había dado el sol. Entonces, con eso, sabían dónde estaba el sol. Entonces, una vez sabes el sol y que había amanecido hacía tantas horas, sabías exactamente si estabas más al sur, más al norte. Bueno, la sociedad vikinga era matriarcal por necesidad, es decir, si el hombre sale a navegar y puede tirarse meses fuera de casa, el peso de la granja queda en la mujer y tiene que cuidar a los niños, tiene que cuidar al ganado, tiene que cuidar las tierras, tiene que hacerse la ropa, tiene que hacer todo lo que se hace en la casa. No podrías matarme aunque lo intentaras durante 100 años. Entonces, la sociedad es típicamente matriarcal y de hecho había varias leyes que se podía divorciar, una pareja vikinga se podía divorciar y la mujer se quedaba con todo, salvo el caballo y la espada que quedaban para el vikingo, para el hombre. Eso da idea de la fuerza que tenía la mujer en la sociedad vikinga. No quiere decir eso que no hubiera mujeres vikingas, mujeres guerreras hubo, y de hecho había tripulaciones íntegramente de mujeres que eran tan sanguinarias y tan saqueantes como las de los hombres. Para los grandes reyes o para los grandes jefes vikingos que eran ricos y que habían tenido grandes posesiones, eran enterrados, se podían meter en un barco, lanzarlo al mar y quemarlo, como un barco fúnebre, o se hacía un barco fúnebre pero se enterraba. Entonces, esta es una reproducción que se hizo de un barco que se ha encontrado en Dinamarca, que estaba los restos del jefe vikingo con su tesoro, sus espadas, sus varios avalorios y varias cosas, y esta es una reproducción exacta del barco que se encontró. La forma de construir de los vikingos era un barco muy alargado y muy estrecho, con lo cual hacía una forma de piragua, con una quilla, que cortaba el mar, estabilizaba bastante y avanzaba muy rápido con poco remo. La vela no era muy avanzada, no es como la vela, mediterránea, que es esta vela es una vela cuadrada que se podía orientar, pero muy poco, entonces el remo era muy importante para ellos. Así entrenaban y llegaban fuertes luego para sus incursiones. El Drakkar quiere decir dragón, y el dragón era lo que iba en el espolón de proa. Este, al ser un barco funerario, no lo lleva,
llevaría aquí un espolón de proa que podía ser, era liso cuando estaba en el puerto del pueblo, y cuando salía le ponían la cabeza de un dragón de madera, porque el dragón iba a comerse ya los espíritus defensivos del pueblo al que fueran a atacar. Cuando volvían a casa, quitaban la cabeza del dragón porque volvían a casa, no fuera que el dragón se comiera sus espíritus defensivos. Entonces era un mascarón de proa de quita y pon, era una cosa curiosa. Y era el Drakkar, que Drakkar quiere decir dragón, el dragón era su arma de ataque primera para el mundo espiritual dentro de la mitología.